Bien, todos integrantes del Instituto de Cardiología. Bueno, ¿cómo les va? Gracias, bienvenidos. Gracias por la invitación. Y bueno, agradecerles un poco poder venir acá a contar un poco de qué se trata esto que queremos promocionar, ¿no es cierto? Este 14 de febrero, que es, aparte de ser el Día de los Enamorados, fue elegido como Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, ¿no es cierto? Con la intención de concientizar un poco de qué se tratan este grupo de enfermedades que afectan a la población infantil y también a la población adulta, porque hay niños que llegan a la etapa adulta, hasta un 30% de esos chicos llegan a la adultez asintomáticos o con pocos síntomas y van pasando los controles y la detección es importante. Empecemos por el principio. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Y cuándo, o sea, cuando uno dice la detección temprana, ¿de qué estamos hablando? ¿Ni bien nace el niño o ya desde el embarazo? Hola, buen día. Acá voy a poner mi poquito de conocimiento para ayudar a Juan. La cardiopatía congénita es una enfermedad que se produce durante la gestación, durante el embarazo. El bebé va sufriendo alteraciones estructurales en el corazón, por lo cual el diagnóstico actualmente fue avanzando. Antes necesitamos que el bebé esté fuera de la panza, hoy podemos hacer diagnóstico en la etapa fetal y podemos hacer intervenciones fetales también que mejorarían el pronóstico de la cardiopatía, que es lo bueno, digamos, que por eso inclusive en esta etapa de estos días, sobre todo este día ahora el 14, que festejamos este Día Internacional, como dice Juan, sin tener un día, sin ser en honor a, sino que es para concientizar y para tratar de prevenir y tratar de poder actuar tempranamente, como estamos hablando del tema de la etapa fetal, para darle un pronóstico mejor al paciente, esa es la idea. Y las cardiopatías nosotros tenemos diferentes tipos, así hablando a grandes rasgos. Tenemos muchas graves que necesitan tratamiento en la primera etapa de su vida, en la etapa apenas nacen, o en la etapa fetal, como te dije. Y hay otras que llegan a adultos, como contó Juan, el fin de espectro, digamos, que también necesitamos seguirlo durante su evolución y no necesita un tratamiento en la etapa pediátrica. Claro. Uno a veces de lo que más escucha o lo que más tiene en mente cuando habla del corazón y de los chicos es, tiene un soplo. Y cuando el medial escucha ahora tiene un soplo y si se le va a cerrar ese soplo o no. ¿Eso es una cardiopatía congénita o no? Mira, muchas veces la consulta es una de las consultas más frecuentes, si no la más frecuente. El soplo, que en realidad el soplo siempre les transmitimos a los papás, es un ruidito que cuando uno escucha con el estetoscopio, que es el aparatito que escuchamos nosotros, aparte de cardíaca, escucha un ruidito como un vientito. Hay veces que son soplos inocentes, que no tienen ni una gravedad, y hay muchas veces que son soplos que están mostrando el inicio de una cardiopatía que puede ser grave. Que es por lo que está muy bien tu comentario, porque es el motivo por el cual deberían el pediatra, que es el que primero pesquisa antes que nosotros, al escuchar un soplo mandarle para que nosotros podamos definir cuán grave es. El pediatra en esas primeras consultas, yo cuando son bebé que uno tiene que ir con mucha frecuencia, primero todos los meses, así, ahí es donde detecta en la consulta de rutina el soplo y ahí deriva al cardiólogo. Exactamente. El pediatra es el primer camino o el nexo que tenemos los cardiólogos con el paciente. ¿Y es frecuente? ¿Son frecuentes los soplos? Y es frecuente en general la aparición de las cardiopatías congénitas, digamos, son las enfermedades congénitas más frecuentes en los niños. Y el principal objetivo de querer concientizar sobre consultar ante este tipo de enfermedades es que lamentablemente siguen siendo la principal causa de muerte en niños menores de 1 año, ¿no es cierto? Y muchas veces, mejor dicho, la mayoría de las veces, de esa cantidad de niños que nacen con cardiopatía congénita, más del 50% deberían recibir cirugía dentro del primer año de vida o algún tratamiento dentro del primer año de vida, que puede o no ser cirugía, porque también existen otros tratamientos, y se pueden evitar más del 90% de los fallecimientos. Entonces, de ahí es que radica la importancia, o de ahí es que radica la idea de crear un Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y generar conciencia, porque
todavía tenemos no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, digamos, una tasa de fallecimientos alta por este tipo de enfermedades que podrían ser evitadas, digamos. ¿Tiene que...? Sí, dale. Le iba a preguntar si a partir de qué momento dentro de la gestación, o sea, cuando la mujer embarazada, en qué momento ya se le puede detectar que el niño viene con una cardiopatía congénita y a qué tipo de control debe ir una embarazada como para que se le pueda detectar. ¿Todas deberían hacerse algún estudio de este tipo? Hoy 2024... diríamos que ya está incorporado dentro del seguimiento de la embarazada en un screening de descartar una ecocardiografía fetal, que no es lo mismo una ecografía de Doppler que le piden a la embarazada, que es el control habitual, sino ecocardiografía fetal, que en el instituto se hace a partir de las 14, 15 semanas, lo óptimo alrededor de las 20 semanas, que es donde te pueden ya dilucidar bien la estructura y poder definir, y muchas veces inclusive no precisar el diagnóstico concreto de la cardiopatía, pero sí orientar dónde va a nacer ese bebé, por ejemplo. Que ahí es donde se gana más tiempo, un lugar que uno pueda definir que al nacimiento ya tenga un control cardiológico próximo o en ese mismo día, o ya saber que nosotros vamos a recibir un paciente que va a nacer con determinado sospecha de cardiopatía y ya lo estaremos por recibir, por ejemplo. Ahí se gana tiempo y eso es lo que baja los errores que pueden surgir cuando no hay diagnóstico. Ajá. Un niño que nace con una cardiopatía congénita, si es tratado a tiempo, después puede desarrollar una vida absolutamente normal. Y hay cardiopatías que son tratamientos reparadores, digamos, que llegan a ese objetivo. Y hay otras que lo que podemos lograr es paliar y muchas veces mejorar la calidad de vida, que no es poco. Y lamentablemente no puede repararla totalmente por las alteraciones estructurales que presentan en la parte cardíaca. Pero tratado a tiempo, como decía Juan, el pronóstico cambia muchísimo, la calidad de vida del paciente cambia muchísimo y la calidad de vida de la familia, que es todo lo que integra un bebé con una cardiopatía. Dijo que hay personas que llegan a grande y se les detecta o que aparece algo. Me vino el caso del Kun Agüero. Y uno ve, por ejemplo, personas que han hecho, digamos, toda su vida y de golpe cuando es grande dice, pero parece que lo tenía desde chico esto. No sé si da de ejemplo, pero hay muchas personas que siendo adultas tienen algún problema y que nunca se lo ha detectado en toda su vida. Sí, por supuesto, claro que sí. Como te contaba al principio, de este grupo de enfermedades que son las cardiopatías que ya vienen desde que la persona está en la panza de mamá, hay un grupo importante de pacientes que llega a la etapa de la adultez, habiendo pasado controles pediátricos, habiendo pasado controles generales, inclusive por ahí vemos pacientes que han pasado por alguna cirugía, ¿no es cierto? Hubo una madre que pasó por un parto, un paciente por ahí que pasó por una cesárea o por una apendicectomía y fueron, o sea, pasando de largo porque hay ciertas cardiopatías que no dan síntomas e inclusive dan poca repercusión en los estudios complementarios, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco eso también venir a remarcar no tanto la responsabilidad solamente del pediatra que tiene que derivar el paciente, sino también de la población general de ir haciendo chequeos habituales, ¿no es cierto? Que en líneas generales a todos nos cuesta ir al médico, ¿no es cierto? Claro. Pero la idea es tratar de detectar esto. Por ejemplo, hay muchos chicos que hoy, tal vez no era tan frecuente cuando nosotros éramos niños, pero hay hoy muchos chicos que participan de clubes, haciendo diferentes actividades, ¿no es cierto?, que ya dejaron de ser inclusive hasta recreativas, sino que pasan a ser inclusive hasta competitivas, ¿no es cierto? Y de acá entonces, en esto, ¿no?, que es prevenir y detectar a tiempo. Primero quiero preguntar esto de la detección a tiempo. El ginecólogo que está haciendo todo el seguimiento, el obstetra que está haciendo todo el seguimiento del embarazo, es el primero que tiene que dar estos son estudios de rutina, la madre lo tiene que pedir que le hagan ese estudio, o cómo funciona, pues imagino que ese es el primer paso. Mira, ahora actualmente los obstetras ya tienen su formación y dentro de su guía de cumplimiento de etapa en la etapa del embarazo, una es en una etapa cuando él mira el eco fetal habitual, que
todos sabrán que miden la estructura, miden el hueso, el tamaño, para ver cuántas semanas está, cómo está evolucionando el embarazo. Bueno, él también mira la parte cardíaca. Y el primero que tiene que sospechar o pedir una intervención nuestra para hacer específicamente una ecocardiografía fetal. Es más, se está haciendo formación en el instituto en un momento, que se estuvo haciendo años anteriores, a obstetras para poder pesquisar esos datos para que nos llegue a nosotros ya en ese momento el paciente para poder confirmar o ayudar en la evolución de ese embarazo. Claro. Pero, o sea, ahora se está haciendo mucho en prevención. Nuestra idea es que se pueda hacer más todavía. ¿Quién no tiene el ejemplo en su familia? Ayer hablando en mi casa, por ejemplo, mi hijo tiene 25 años y nunca me pidieron una evaluación en su momento para un cardiólogo cardiólogo pediatra. Claro. El pediatra lo veía, el pediatra lo controlaba y no estaba dentro de la rutina. Entonces, y todo uno se pone a pensar después, puede haber muchos pacientes, me dice Juan, no, las cardiopatías no son todas tan evidentes, tan claras, que siempre se lleva el diagnóstico de entrada cuando escucha un pediatra algo, sino que necesita a veces que vea un especialista, ser el cardiólogo infantil, para poder llegar al diagnóstico, porque son muy pocas, algunas quedan muy pocas clínicas, llegan adultos, como dice Juan, y pasó por varios colegas. Claro. Y no llegó a un diagnóstico. Esto me hace pensar otra cosa, porque claro, estamos hablando de la prevención en el embarazo, pero uno así como lo lleva al chico, no sé, al dentista, aunque no tenga nada cada tanto tiempo, al pediatra para los controles, también tiene que hacer un chequeo con el cardiólogo, con un chico, aunque no le hayan detectado nada, o tiene que ser sí o sí con una derivación del... Yo me voy al cardiológico y digo, quiero un turno para mi nena, quiero que le hagan un chequeo. ¿Es así o tiene que ser con una derivación? Y mira, hoy ya en pasamos la etapa fetal, por ejemplo, nació el bebé. Los neonatólogos ya están también dentro de su guía, que lo mandan a una evaluación, así como lo evalúan, hay unas diferentes patologías que se tienen que descartar en la etapa neonatal, está la evaluación cardiológica. Y si eso no pasara, uno es libre de pedir una interconsulta a un cardiólogo infantil sin problema, o sea, se acerca al instituto, venga a hacer una evaluación y no tiene inconveniente, no hace falta una derivación por el médico pediatra ni un médico general. Hay gente que por ahí, como les estaban diciendo, todo va evolucionando y hay muchos estudios que se piden ahora que antes no se pedían. Si uno tiene un chico grande ya, qué sé yo, que nunca fue al cardiólogo, pero tampoco nunca vio nada, ¿a qué edad ustedes recomiendan que se haga un chequeo? Sí, en realidad no hay una edad específica. A nosotros nos está pasando que antes, como vos decís, la mayoría de las consultas eran consultas derivadas por otros profesionales, pero hoy ya estamos teniendo consultas espontáneas, o sea, mamás que traen a sus hijos porque empiezan a jugar al rugby y a pesar de que el club no le pide, dicen, bueno, yo le voy a hacer un control. ¿Y eso es bueno? Y eso es por supuesto. El ingreso escolar, por ejemplo. O al ingreso escolar. Actualmente en la mayoría de los colegios está pidiendo una evaluación anual de cardiovascular dentro del ítem de la parte general pediátrica, digamos. Entonces el pediatra lo ve y la parte cardiológica nos manda a nosotros. Por ejemplo, ese certificado apto para educación física, y hoy ya están pidiendo yo creo que mi primer electro me lo habré hecho para un prequirúrgico en algún momento, pero nunca de chica, digamos, ni siquiera creo que... Con té de poleo nos solucionaban antes los problemas. Qué bárbaro, ¿no? Qué locura, ¿no? Qué cosa. No, pero qué importante la formación también de los médicos, porque son los que tienen que incorporar todo esto, ¿no? Y ¿cómo estamos en Corrientes con este tema? Ustedes que reciben en el instituto ya, digamos, casos que deben tener algunos muy graves, otros no tanto. ¿Hay, digamos, más...? Una estadística, digamos. Claro. Bueno, nosotros en nuestro servicio ya del instituto está funcionando desde la década del 90, ¿no es cierto? Ya en los inicios, con la doctora Leticia Mata, el doctor Miguel Mamani, que fue el primer cirujano que empezó a operar cirugías de cardiopatías congénitas acá en Corrientes. Iniciamos el servicio, que ya tiene muchos años funcionando, y hoy en día se hacen más de 200 cirugías al año y somos centro de referencia de todo el Nordeste. Ya estamos consolidados como referentes del Nordeste, ¿no es cierto? Vienen de Misiones, de Formosa, del Chaco y de Corrientes, y también de países limítrofes. Al mismo tiempo, nosotros pertenecemos a una red nacional que es el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, que empezó a funcionar, si no me equivoco, Fernando, 2010. Año 2010 se consolidó a nivel nacional un Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas que
vino a tratar de solucionar o de acercar el tratamiento a este grupo de pacientes para las personas que no tienen ningún tipo de cobertura social, y eso nos ayudó un montón a poder llegar, porque lógicamente que la mayoría de los tratamientos esto implican insumos que son muy costosos, y ya tener un programa nacional de ese grupo de cardiopatías nos ayuda a poder llegar a muchos más chicos con el tratamiento, pero bueno, un poco el objetivo de querer concientizar esto, porque nosotros vemos que no solo en Corrientes, sino a nivel país y a nivel Latinoamérica, si uno evalúa lo que es la tasa de natalidad, o sea, la cantidad de chicos que nacen al año, y estadísticamente cuántos cardiópatas deberían consultar, estamos por debajo, ¿no es cierto?, de ese porcentaje, en líneas generales. No solo Corrientes, sino la República en general, ¿no es cierto? O sea, se estima que más o menos nacen alrededor de 7.000 cardiópatas en todo el país por año, ¿no es cierto? Chicos con cardiopatías congénitas, que de esos alrededor del 50 o 60% necesitarían una intervención dentro del primer año de vida. O sea, 7.000, la estadística indica 7.000 nacimientos por año serían de chicos con alguna cardiopatía. El 60% necesitaría una intervención. ¿Y cuántos detecta el sistema? De esos 7.000, imagino que está, digamos, parte de la tarea de concientizar, es porque ustedes ven que obviamente no todos llegan a no todos están llegando. Por suerte, este Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas vino a mejorar lo que es el diagnóstico precoz y el diagnóstico temprano, y bueno, formamos parte de una red donde obviamente están incluidos todos los grandes hospitales pediátricos de Cava, que son el Garrahan, el Hospital Gutiérrez, Sor Ludovica y demás, y aparte se seleccionaron diferentes centros en el interior del país donde sobre todo está el recurso humano como para poder afrontar este tipo de enfermedades. O sea, nosotros siempre le contamos a nuestros pacientes que consolidar el equipo que hoy tenemos, que son cardiólogos, cirujanos, neonatólogos, terapistas pediátricos, enfermería, la parte de quirófano, que son instrumentadores, anestesistas y demás, lleva décadas. O sea, armar el equipo que hoy tenemos lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, consolidarse como equipo y poder afrontar este tipo de enfermedades nos llevó una curva de varios años, que hace que hoy podamos con orgullo contar un poco de esto que estamos haciendo y tratar de que esto se siga expandiendo con el objetivo de llegar a más niños y cubrir esa falencia de diagnóstico que todavía existe, ¿no es cierto? Mirando en las casas muchas mamás o muchos papás o algunas mujeres embarazadas, el mensaje, ¿no?, para contribuir a esto de la prevención y la detección, ¿cuál sería? ¿Qué les tenemos que decir para, bueno, colaborar con este objetivo? Y yo te diría que el mensaje sería que se acerquen, que no tengan miedo, que se acerquen, que busquen respaldo en su pediatra, que le digan a su pediatra, que ellos le comenten que escucharon esto y que están interesados, o que se acerquen por sus propios medios, como dice Juan, de forma por voluntad propia, que también serán bien atendidos, y vamos a llegar al mismo fin, de que es decirle a la mamá: mira, quédate tranquila que tu hijo no tiene nada, o mira, tiene esto que te vamos a acompañar y se puede solucionar de tal forma. Que eso es lo importante. Yo siempre digo que a veces no es solo detectar la cardiopatía, sino también acompañar a la familia en algo nuevo, grave que le surge, que muchas veces, te diría casi todas, tienen resolución, digamos. Uh-huh. Y este miércoles 14 va a haber también un momento seguramente de charla de ustedes con el público que asista, porque van a estar los bomberitos cantores, tengo entendido, sí, ¿no?, que van a estar ahí, y además de ellos ustedes van a estar dando algunas charlas seguramente. Sí, un poquito vamos a estar ese día mostrando un poco esto que hacemos, y sobre todo la idea nuestra fue este año tratar de darle lugar a las opiniones o a las experiencias que vivieron pacientes nuestros, ¿no es cierto? O sea, que va a haber pacientes nuestros acompañados de papá y mamá, y algunos que ya son adultos, contando un poquito cómo fue enterarse que tenían una cardiopatía, qué sintieron
al pasar por el Instituto de Cardiología. Muchos que no pueden venir nos han mandado pequeños videitos desde el interior. Y bueno, y mirábamos y nos emocionábamos un poco de ver a esos chicos que por ahí los operamos de más chiquitos, que ahora ya están con 7 años, con 8 años yendo a la escuela. Y hay una palabra que la mayoría de los papás que nos mandaron videitos se repite y que nos llamó la atención, que es la palabra contención, ¿no es cierto? O sea, de lo que vivieron, digamos, al pasar por el servicio nuestro. Y bueno, eso obviamente que nos reconforta como profesionales, porque es el objetivo principal nuestro, de tratar de devolver la salud al niño y que vuelvan a casa con su hijo, ¿no es cierto? O sea, aparte de ser profesionales, también somos papás nosotros, así que entendemos y nos ponemos un poco en la piel de esa persona que quiere y necesita que su hijo salga adelante, ¿no es cierto? Doctores, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Por favor. ¿Tere? Nos vamos a ir a la pausa, pero venimos en un ratito, hablamos de frases que nos decían nuestros abuelos, algunas palabras que no entendíamos qué querían decir. A troche y moche, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cosas así. Mandanos un audio, contanos 379-425-0551. Ya estamos. LT7, Radio Provincia de Corrientes.